Muy buen día. Hoy les vamos a mostrar cómo vamos a verificar los datos de los trabajadores para efecto de la emisión de recibo electrónico CFDI versión 4.0. Como es sabido por todos los que nos dedicamos a esto, la versión 4 del CFDI 4.0 incluye los recibos de nómina y esta entró en vigor, la versión 4.0, el pasado 1 de enero de 2022. Sin embargo, después de varias prórrogas por parte de la autoridad fiscal, el periodo de convivencia entre la versión actual 3.3 y la versión 4.0 estará disponible hasta el próximo 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, el CFDI 4.0 requiere de datos que valida la autoridad y que tenemos que estar preparados para poder emitir dichos recibos en versión CFDI 4.0. ¿Qué recibos? Los recibos electrónicos de nómina. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es validar que los datos que tenemos en nuestra base de datos de NOI son los que requiere el nuevo estándar para la emisión correcta de dichos recibos. Si no, recordemos, no vamos a poder emitir nuestro recibo electrónico de nómina. Para ello, la primera vez antes de iniciar la versión 4.0, tenemos que hacer una verificación masiva de los datos de NOI, específicamente de la base de datos de nuestros trabajadores. El día de hoy vamos a ver qué datos debemos de revisar, cómo se hace en Aspel NOI 10.0 y, por último, cómo hacer un resumen en una hoja de cálculo, que puede ser Microsoft Excel u OpenOffice. ¿Cómo se hace en Aspel NOI? Bueno, antes de revisar cómo se hace en Aspel NOI, debemos saber qué datos son los que vamos a revisar. Y los datos que vamos a revisar son los datos fiscales del receptor, en este caso nuestro trabajador, el nombre o razón social, el RFC y el código postal del trabajador. Comúnmente, los datos que son inconsistentes en el SAT va a ser el código postal del domicilio del trabajador. ¿Por qué? Porque ese no teníamos la obligación de validarlo. Era un dato obligatorio, sin embargo, no era necesario validarlo y ahora sí va a estar validado. Ahora sí, lo vamos a ver en Aspel NOI. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro sistema Aspel NOI es, aparte de tener la versión 10.0, es tener verificado que tenemos el último reinstalable disponible. Después de verificar que tenemos el último reinstalable disponible, entramos al catálogo de trabajadores y en el catálogo de trabajadores vamos a seleccionar uno de los registros. Después nos vamos a este botoncito que dice verificación masiva. El sistema nos va a mandar una advertencia de confirmación, donde nos pregunta si deseamos elegir todos los registros que tenemos disponibles. Le decimos que sí, porque vamos a hacer una validación masiva. Y después el sistema va a enviar los datos al SAT y nos va a mandar un reporte del resultado de la validación. En resumen, nos está diciendo que mandó 18 registros, pero ninguno es válido ante el SAT. Por tanto, a estos trabajadores no les podríamos emitir a ninguno un recibo electrónico, nos va a estar mandando errores. Y después nos dice que hay 18 trabajadores no válidos en el SAT. Bueno, lo que nosotros normalmente vamos a querer saber es ver qué trabajadores son los que no están correctos y por qué.
entonces nos va a mandar un reporte como este, el cual lo podemos guardar y lo vamos a guardar como, aquí le decimos que lo guarde, le vamos a dar la ruta que viene predefinida. Esa ruta está dentro de C, archivos de programa x86, Common Files, Haspel, sistemas Haspel, NOI 10.0, después datos y un número, el número corresponde al número de empresa, después la subcarpeta comprobantes y por último log masivo. El nombre del archivo que nos va a mandar es resultado masivo empresa 01 y después nos dice la fecha y la hora en que se emitió. Le decimos guardar. Y con eso ya lo emitimos en Haspel NOI. Bueno, como les comentaba, entonces, ¿qué tenemos que revisar en nuestro sistema Haspel NOI? Número 1, tenemos que actualizar nuestro sistema Haspel NOI versión 10.0 al último reinstalable. Generar la validación masiva. Obtener el reporte que emite el sistema. Y este reporte lo vamos a procesar en alguna hoja de cálculo. Por último, ya teniendo el resultado, le avisamos a nuestros trabajadores que tuvieron, únicamente a los que tuvieron inconsistencias. Los demás sí los vamos a poder timbrar. Nosotros les comentamos que podemos procesar esos datos en una hoja de cálculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a entrar a Excel. Ya dentro de Excel vamos a abrir, bueno, en este caso ya lo tenía yo seleccionado, pero vamos a abrir el archivo que nosotros les vamos a enviar. Ese archivo en la página, en la hoja que dice pegar datos en esta hoja, nos vamos a ir a la celda A2, que es esta de aquí, y vamos a pegar los datos que encontramos en el log. Nosotros ahorita no vamos a mostrar el log que emitió el sistema porque ese log es muy pequeñito. Vamos a hacerlo un poquito más largo. Y entonces lo que vamos a hacer es abrir nuestro archivo de texto que se encuentra en el directorio de archivos comunes. Vamos a mostrarlo. Si alguno no sabe dónde se encuentra el directorio de archivos comunes, la ruta es la siguiente. Entramos a nuestro disco C, Program Files x86, Common Files, Haspel, Sistemas Haspel, NOI 10.0, después datos 1. Recordemos que el 1 significa el número de empresa. Si fuera la empresa 2 sería datos 2. Después nos vamos a comprobantes y después aquí está logs masivos. Y dentro de ellos pues vamos a escoger un log, cualquiera de ellos. Nosotros vamos a elegir este log, este segundo, perdón. Y lo que vamos a hacer es abrirlo y elegir, perdón, y seleccionar todos los datos que tenemos hasta abajo. Le damos copiar, control C o botón derecho copiar. Y ahora nos vamos a nuestra hoja de cálculo
y en la celda A2 le decimos pegar. Con esto, perdón, vamos a volverlo a hacer porque no lo había guardado en memoria. Botón derecho, copiar. Con esto lo que vamos a hacer, la hoja que les vamos a entregar ya está formateada, ya tiene las fórmulas, entonces al momento de pegarlo automáticamente nos va a mostrar el resultado. Ustedes pueden, si tenemos más trabajadores, podemos copiar las fórmulas hacia abajo únicamente desde la columna B, lo elegimos y nos vamos hacia abajo, ¿sí? En este caso no fue necesario, lo voy a deshacer. Y por último, lo que tenemos que hacer, si vemos aquí arriba, ya tenemos filtros. Normalmente lo que no va a estar correcto va a ser el filtro, el campo de código postal. Entonces le digo aquí, botón en el filtro, le digo que no nada más me presente los datos que no son válidos. Y le doy aceptar. Y entonces el trabajador 16, 17, 19, 21, 22, etcétera, no tiene el código postal válido. En este caso, el 32 tampoco tiene el nombre correcto. Y con esto ya le podemos avisar a nuestro trabajador número 32 que tiene que ir al SAT y corregir su situación o que nos traiga su constancia de situación fiscal para que nosotros podamos capturar correctamente ese dato. Como vemos, el sistema no me dice cuál es el dato que debo de poner, ¿sí? Nada más me dice qué dato es el que no es válido. Con esto ustedes ya pueden guardarlo como o hacer lo que nos corresponda con estos datos. Entonces, en resumen, primero tenemos que actualizar nuestro sistema al último reinstalable. Tenemos que enviar los datos a verificar al SAT por medio de ASPELNOI. Obtener el archivo de texto, lo procesamos en Excel y le avisamos a nuestros trabajadores que tengan inconsistencias. Ahora, ¿cómo vamos a obtener este archivo de Excel que les mostramos? Bueno, primero, un favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y mándenos un correo con su usuario de Gmail que se suscribió a academia@get-it.com.mx y nosotros les vamos a enviar el archivo para que lo puedan procesar. Ya va a estar formulado y en caso de que haya algún cambio o alguna situación que no les salga, podemos apoyarles vía correo electrónico. En caso de que no tengan ASPELNOI, entonces también les podemos apoyar para que ustedes puedan obtenerlo con una excelente oferta por haber visto este video. Muchísimas gracias.